Capítulo 5. Lucy, una hermosa muchacha, se acercó al piano cuando Berna estaba tocando. Su señoría quiere que toques la polka. ¿Otra vez? Eso es lo que él quiere, respondió Lucy, y aquí te manda esto por la molestia. Colocó medio soberano al final del teclado y Berna lo miró de soslayo antes de empezar a tocar. La primera noche que pasó en casa de Kate Hamilton ignoraba que cuando un cliente pedía una canción en particular tenía que pagar por ella y por eso dejó sobre el piano varias monedas que allí le habían dejado. A la noche siguiente Tom le dijo: «Aquí tienes, esto es tuyo y no te olvides de recogerlas la próxima vez». Colocó 4 medios soberanos en su mano y Berna los miró sorprendida. «¿Y esto qué significa? Cuando tocas una pieza que te ha pedido un caballero él tiene que pagar por ese privilegio. Pero no puedo tomar ese dinero así. Es tuyo». «Digamos que es una de las regalías de tu trabajo», explicó Tom, «y si tú no lo tomas, lo hará uno de esos avariciosos camareros. Siempre andan buscando algún dinero extra». Berna seguía titubeando. Todo su ser se rebelaba ante la idea de aceptar propinas como si fuera una sirvienta. Pero después reflexionó que si aceptaba ese dinero podría pagar su deuda con el duque mucho antes de lo que había pensado. Sin embargo todavía dudó un instante antes de decirle a Tom: «Gracias, veo que soy muy ignorante acerca de las costumbres de esta casa». «Ya aprenderás», contestó él sonriendo. Berna en efecto aprendió muchas cosas durante los días siguientes. Al principio se sentía un poco confusa y demasiado cansada para concentrarse en algo que no fuera en su música. Después empezó a darse cuenta del lugar tan extraordinario en que se encontraba. Los 2 relucientes comisionados inspeccionaban a través de las mirillas de la puerta a todos aquellos que llegaban y solo se admitía a los clientes del establecimiento o a alguien recomendado por un conocido de Kate. En el salón había mesas y sillas alrededor de la pista de baile donde podían sentarse los recién llegados, pero sobre el tablado, a ambos lados de Kate, quien aparecía gigantesca con su escotado vestido de noche, se encontraba un buen número de atractivas jóvenes esperando para divertir a cualquier caballero que llegara solo. Berna descubrió muy pronto que entre ellos se encontraban, no solo aristócratas que venían directamente de los elegantes clubs de la calle de Saint James, sino funcionarios de las dependencias oficiales, profesionales, estudiantes universitarios y jóvenes terratenientes quienes se desprendían de su dinero con más rapidez aún que los demás. También aprendió que Kate esperaba que todos los que llegaban al establecimiento gastaran 5 o 6 libras esterlinas o tal vez más y sus cenadores eran frecuentados por la clase más alta de Londres. Las jóvenes fascinadoras, de las que había un buen número, al darse cuenta de que Berna no les hacía la competencia se portaban con ella con mucha amabilidad. Le contaban historias de los sucesos insólitos ocurridos en la casa, como la ocasión en que el rey de Siam había enviado 3 embajadores a presentar sus respetos a la reina. El gobierno británico los había instalado en el castillo de Claridge y les había mostrado los sitios de interés histórico, pero se aburrieron muy pronto y finalmente fueron conducidos, con una pareja apropiada, al establecimiento de Kate Hamilton. A Berna le pareció un cuento de hadas este episodio, en el que el principal diplomático de Siam ordenó champaña sin límite para todos y gastó una enorme suma en otros placeres. Cuando podía hacerlo con discreción, Berna miraba a su alrededor admirando a los caballeros en elegante traje de etiqueta. Algunos eran altos y apuestos y otros, de largas patillas y bigotes, lucían sus sombreros de copa y conversaban con las jóvenes de rostro pintado y vestidos exuberantes o bailaban con ellas. Berna comprendía que su madre se hubiera horrorizado si la hubiera visto trabajando en un sitio como este. Pero por otra parte, como Kate estaba satisfecha con la forma como tocaba el piano y no quería que se alejara de él sino lo estrictamente necesario, la vigilaba todo el tiempo haciéndola sentirse segura. Si algún hombre intentaba trabar conversación con ella, Kate le gritaba desde su trono de terciopelo en tono amenazante: «Ya es suficiente, milord.
Le espetó una vez a un noble caballero que trataba de llamar la atención de Berna. «Deje en paz a la pianista. Ella está aquí para tocar y no puede distraerse con su señoría. Si desea una joven puede escoger entre el mejor surtido de todo Londres». Al final de la semana Berna descubrió para su sorpresa que además de su sueldo había reunido casi 10 libras en propinas. Esto significaba que podría devolverle al duque el dinero que había gastado en el funeral de su padre y en el vestido nuevo. Había encontrado una tienda en la avenida Shaftesbury donde tenían algunos vestidos sencillos y de buen gusto entre el gran surtido de ropa llamativa y extravagante. Al principio pensó que para pasar inadvertida debía vestirse de negro, pero desechó la idea porque ese color hacía resaltar la blancura de su piel y el tono rojizo de su cabello. Por consiguiente escogió un vestido con una pequeña crinolina en un tono suave de azul con el corpiño drapeado y un escote pequeño. Era imposible comprar un vestido sin una crinolina, aunque no quería usarla para no llamar la atención, pero como esa era la moda, atraería las miradas de la gente que frecuentaba el establecimiento de Kate si no se la ponía. Se cepilló hacia atrás el rojizo cabello y se lo recogió en un moño sobre la nuca evitando los rizos y los elaborados peinados que usaban las otras jóvenes. No tenía idea de que su aspecto era tan natural y primoroso que los hombres no podían menos que volver la cabeza para verla de nuevo una vez que sus ojos se habían posado en ella. Pero todos los que entraban en el establecimiento de Kate comprendían que existían reglas estrictas y quebrantarlas significaba verse acompañado hasta la puerta por Tom y por el otro comisionado que era tan alto y fuerte como él. Otra ventaja de su empleo, y que le ayudaba a gastar lo menos posible, era que Kate proporcionaba excelente comida para todos. Los chefs que preparaban los alimentos para los cenadores también cocinaban lo que comían las muchachas si no podían conseguir un cliente que les pagara la cena. Para aquellos que podían pagarla, la cena consistía en deliciosos manjares acompañados de costosos vinos y de una cantidad ilimitada de champaña. Berna no quería ni pensar cuál sería el objeto de las camas en la parte posterior de los cenadores, pero no cabía duda de que eran muy populares. Las muchachas competían entre sí por el privilegio de pararse junto a Kate sobre el tablado desde donde eran más visibles para cualquier caballero que llegara solo. Desde el momento en que se colocó como pianista en el establecimiento de Kate, la vida de Berna cambió por completo. Nunca llegaba a casa antes de las 5 de la mañana. Dormía profundamente en el pequeño cuarto que le había asignado la señora Bates y no se despertaba hasta la 1 de la tarde y a veces después. Como la señora Bates la apreciaba, le permitía cocinar algo en su propia cocina que estaba en el sótano. Berna se daba cuenta de que para poder resistir las largas horas de trabajo tenía que comer alimentos nutritivos y se decidió a cocinar en la pulcra cocina. Ahora se compraba carne y chuletas de carnero, aunque después de haber pasado tanta hambre le costaba trabajo comer alimentos tan fuertes. Empezó a consumirlos poco a poco y ayudada por la fácil recuperación que le confería su juventud, en unos pocos días empezó a sentirse mejor. Si llegaba puntual a casa de Kate a las 8 podía comer lo que servía el chef en un cuarto junto a la cocina con las otras muchachas quienes a esa hora no estaban completamente vestidas. Berna descubrió que por lo general llegaban en ropa de calle y dejaban los trajes de noche con Kate a fin de evitar que se arrugaran y maltrataran en el camino de ida y regreso a sus casas. Algunas veces un caballero salía con una de las chicas de Kate, pero tenía que pagar una fuerte suma por ese privilegio porque Kate no alentaba ese comportamiento y les preguntaba airada para qué pensaban que servían las habitaciones del piso superior. Aunque antes de las 9 las muchachas no estaban todavía pintadas, algunas de ellas eran muy bonitas y se portaban muy amables con Berna. «Si quieres comprarte otro vestido», le dijo una de ellas, «te diré dónde puedes adquirir unos muy elegantes que usaron antes las damas de la más alta sociedad». «¿Venden sus vestidos cuando ya no los quieren?», preguntó Berna sorprendida. «No seas tonta. Ellas no, sus doncellas. Es un privilegio que les conceden sus señoras». A Berna nunca se le hubiera ocurrido eso, pero como le avergonzaba llegar mal vestida al establecimiento de Kate, decidió visitar la tienda que le habían recomendado.
Encontró allí vestidos de todas clases confeccionados con exquisitos materiales que originalmente habían sido muy caros. Había algunos que no podía pagar, pero consiguió por una pequeña suma un vestido con una discreta crinolina que le sentaba a la perfección. Se lo vendieron con una chaqueta corta y un bonito sombrero, muy diferente al que había estado usando, cuyas cintas estaban tan raídas que le costaba trabajo anudarlas bajo su barbilla. A pesar de ese gesto tendría bastante dinero para mandarle al duque lo que le debía cuando le pagaran al final de la semana. Pensó proceder en la misma forma que antes y enviárselo con uno de los harapientos chiquillos que deambulaban por las calles. Se preguntó qué pensaría el duque cuando lo recibiera y estuvo segura de que se reiría de ella por ser tan orgullosa. Al pensar en el lujo y en los tesoros artísticos que contenía la casa donde él vivía, comprendió que el dinero que le enviaba era tan insignificante para su señoría como una gota de agua. Pero como adivinaba que él era un hombre muy intuitivo, por lo menos en lo concerniente a ella, sabía que él comprendería que le estaba devolviendo su dinero porque lo consideraba responsable de la muerte de sus padres. Lo odio, exclamó y presionó las teclas con tal violencia que algunos de los clientes la miraron sobresaltados, sorprendidos por el volumen de la música. Fue entonces cuando miró cohibida a su alrededor porque había permitido que sus sentimientos la dominaran cuando vio entrar al duque. Atravesaba el umbral de la puerta que conducía al salón acompañado de otro hombre tan elegante como él. El duque miró a todas partes y Berna volvió la cabeza rápidamente, preguntándose desesperada cómo podría correr y esconderse para evitar que él la viera. El duque y Brooke habían pasado de nuevo otra noche en el monótono recorrido de los sitios nocturnos de Londres donde había música. Los salones públicos de baile se habían puesto de moda en la vida nocturna de la metrópoli y como ya existían tantos, Brooke comentó que le sorprendería que un hombre, después de pasar una semana en Londres, tuviera algo de dinero en los bolsillos. Después de haber visitado algunos lugares de muy baja categoría, en los que no entraría ninguna mujer con la más mínima pretensión de decencia, exclamó. En nombre del cielo, Andrew, vámonos a casa. Ya estoy cansado de la suciedad, el olor y el ruido de esos lugares. Si quieres saber mi opinión, en caso de que Berna sea como la describe, se asustaría de poner un pie en uno de estos lugares. Estoy de acuerdo contigo, repuso el duque. Pero ¿dónde más puede estar y de qué otra forma podría ganar dinero? Esa era la pregunta que él y Brooke se habían repetido una y otra vez. El señor Carstairs había recibido instrucciones de indagar en todas las academias conocidas de danzas y alguien que respondiera a la descripción de Berna había solicitado empleo. En una discusión con Brooke el duque había desechado la idea de buscarla en los teatros. No conozco ningún teatro que emplee mujeres en la orquesta, había dicho, y no creo que haya probado suerte en un salón de conciertos. Hizo una pausa y como Brooke no respondiera añadió. Eso nos deja los salones de baile y lo único que podemos hacer es visitarlos para ver si está tocando en la orquesta como la que tienen en Argyll o el piano en Caldwell en la calle Dean. Es un destino peor que la muerte, comentó Brooke. Pero el duque no parecía estarlo escuchando. Por consiguiente se habían dedicado a visitar algunos de los cientos de lugares de Londres que atraían a los hombres que andaban en busca de luces brillantes y diversión y tenían dinero para pagarlas. El salón Argyll era el más afamado y tenía una orquesta excelente, pero todos los músicos eran hombres. La cuota de admisión para el salón de baile era de un chelín y estaba abarrotado. Había un cargo extra para entrar en la galería donde estaban las alcobas y, como dijo Brooke citando a una publicación metodista, las acicaladas prostitutas de rostros pintados. Al principio a Brooke le había parecido todo muy divertido. Por 5 chelines compró un folleto titulado Una estupenda guía nocturna para la gran metrópoli con la lista de los mejores salones, las bellezas más extraordinarias y las casas de presentación, editado por Lord Baron Principal. Reía mientras leía al duque extractos de los comentarios, pero de pronto comprobó sorprendido que al duque no le parecía divertido lo que escuchaba. Mientras continuaba la búsqueda, a Brooke le sorprendió que el duque hubiera tomado tan en serio la desaparición de Berna y que se mostrara tan perturbado al pensar que tal vez no la encontraría.
Aún tomando en consideración su interés por la música de Sletti, que ya se encontraba a la venta en las tiendas de música y estaba causando sensación, le pareció exagerada la preocupación del duque por Berna y la participación tan activa en su búsqueda hasta el extremo de que no le interesaba nada más. Como ese comportamiento era tan desacostumbrado en su amigo Brooke, trató de tranquilizarlo aportando ideas razonables. Sugirió que fueran a lugares como Cowl Hall y Cider Cellar y hasta miraron en los sitios donde se bailaba al aire libre como Vauxhall y Cremorne. Al encontrar que en estos lugares había orquestas compuestas solo por hombres, regresaron a los salones de baile, algunos de los cuales eran sitios tan sórdidos que el duque salió inmediatamente después de haber entrado. «No podemos seguir así para siempre», protestó Brooke después de la cena en la casa Arkle, que él había encontrado excelente y el duque casi no probó. Al levantarse de la mesa, un lacayo les había informado que un carruaje cerrado los estaba esperando afuera para su visita nocturna y el duque repuso algo contrariado. «Si no deseas acompañarme, me iré solo». «Por supuesto que iré contigo», había contestado Brooke, «pero al mismo tiempo se me ocurre que podríamos visitar lugares mucho más divertidos que los que vimos anoche. Recordé esta mañana que no hemos estado en Mods. Se supone que es un sitio más selecto que Argyll o Holborn». «No todo el mundo piensa así», contestó Brooke. «Fue en Mods donde Hastings apagó las luces y dejó entrar 200 ratas hambrientas al salón de baile». El duque rió recordando el escándalo que había causado la acción del joven marqués. «Eso fue algo que no volverá a repetirse, así que empezaremos en Mods. Tengo idea de que tienen una orquesta de muchos elementos». Así fue en efecto, y el duque prosiguió visitando varios salones de baile en Haymarket y Holborn, y cuando Brooke ya estaba a punto de desertar, su amigo había exclamado: «Ya sé dónde no hemos estado, con Kate Hamilton». «No debes perder el tiempo en esa casa», observó Brooke. «Kate tiene un pianista bastante bueno, y cuando estuve allí hace unas 3 semanas me pareció que la gente estaba satisfecha con su música». El duque, sin embargo, estaba decidido y dio órdenes al cochero. Cuando el carruaje se detuvo en la calle Prince, Brooke emitió un gruñido pero siguió a su amigo hasta la puerta cerrada, donde fueron inspeccionados a través de la mirilla. Tom había echado un vistazo a la alta y distinguida figura y abrió al punto la puerta de par en par. «Buenas noches, su señoría. Qué gusto verlo por aquí otra vez. Hacía mucho tiempo que no nos visitaba». Antes que el duque pudiera contestar, Tom le hizo una reverencia a Brooke. «Buenas noches, milord. Siempre es un placer verlo por aquí». Tom se había apresurado a recorrer el pasillo delante de ellos y a subir por la escalera para abrirles la puerta que conducía al salón. Desde adentro se oía el acostumbrado ruido de voces y risas. De pronto se escucharon unos fuertes acordes sobre el piano y como desentonaban con el resto de la melodía, varias personas miraron sorprendidas en esa dirección. El duque miró a su vez y de súbito comprendió que su búsqueda había terminado, pero era demasiado prudente para precipitarse hacia el piano para hablar con Berna. Varios hombres en el salón le sonrieron o lo saludaron agitando la mano y él estaba seguro de que Kate se había dado cuenta de su llegada y que estaría encantada de verlo. Y también estaba seguro de que los sentimientos de Berna serían completamente opuestos. No se había comunicado con él después que se anunció en los periódicos al ganador del concurso, lo cual significaba que deseaba evitarlo y el duque no tenía el menor deseo de hacer una escena o de perjudicarla de alguna manera. Por consiguiente se dirigió hacia el bar, quedando así de espaldas al salón, y esperó que Berna pensara que él no la había visto. En el bar se servían las bebidas mezcladas que habían sido introducidas en Estados Unidos de América y que Kate había copiado con mucho éxito. Había extrañas mezclas con nombres tan curiosos como cosquillas, despertadores y vuelta a la vida, pero el duque ordenó una botella de la mejor champaña y cuando él y Brooke se hubieron servido una copa dio instrucciones de que le llevaran una botella a Kate con sus mejores saludos. Este era un procedimiento acostumbrado y el camarero se apresuró a obedecer las órdenes, y cuando el duque se volvió hacia el tablado, Kate levantó su rechoncho brazo y sostuvo la copa por encima de la cabeza con su gesto que indicaba que brindaba a su salud.
Él también levantó su copa hacia ella y unos momentos después abandonó el salón seguido por Brooke. Cuando Berna los observó partir suspiró aliviada. No me ha visto, pensó, y se alegró de haber conservado su anonimato. Inconscientemente sus dedos empezaron a tocar la canción popular húngara que había compuesto su padre y que había despertado al duque cuando la tocó en el piano después de haber penetrado en su casa. Después de la polka y de la otra música para bailar, estas notas parecían burbujear como la champaña y evocaban la luz del sol sobre la nieve y un resplandeciente cielo sin nubes. En el salón continuaron hablando y bebiendo. Pero de pronto, como si no pudieran evitarlo, se detuvieron para escuchar la melodía y cuando Berna terminó de interpretarla se hizo el silencio antes que todos empezaran a aplaudir. Berna se sentía tan aliviada de haber eludido al duque que sus dedos parecieron volar sobre las teclas sin reparar en el tiempo, hasta que una hora más tarde descubrió que el salón se encontraba casi vacío y que los últimos clientes se dirigían tambaleantes hacia la puerta ayudados por Tom y el otro comisionado. Se puso de pie y cerró la tapa del piano no sin antes haber recogido las monedas que le habían dejado durante la noche. Encontró más que de costumbre y pensó, encantada, que podría dejar 10 libras en la casa del duque al día siguiente. La próxima semana tal vez podré ahorrar más, se dijo. Cuando recogió su capa y se la puso sobre los hombros se sintió muy cansada. Kate, con su enorme crinolina y reluciente de joyas, se cruzó con ella en el umbral de la puerta. Buenas noches, Berna, le dijo. Tocaste bien esta noche. Pero sería mejor que te compraras otro vestido. Ya me estoy cansando de verte siempre con el mismo. ¿Otro más, madame? Preguntó Berna. Presintió que Kate estaba tratando de encontrar alguna falta en ella para que no se sintiera muy importante después de los aplausos recibidos, pero no tenía deseos de gastar más dinero en ropa. Espero que todos mis empleados vistan con elegancia, respondió Kate, aunque tú no debes mostrarte demasiado llamativa, porque eres otra cosa, pero yo nunca uso el mismo vestido todas las noches y espero que tú tampoco lo hagas. Berna hubiera querido replicar que sus papeles eran muy diferentes, pero se dijo que no sería prudente disgustar a Kate y correr el riesgo de perder su puesto de pianista. Trataré de encontrar uno mañana, contestó en tono sumiso y se alejó del vacío salón donde los camareros apagaban las lámparas de gas. Tom la esperaba en la puerta de la calle. Tengo un carruaje esperándote afuera, le dijo. Gracias, Tom. Estoy tan cansada que ya no puedo dar un solo paso. No tendrás que hacerlo. Tom le abrió la puerta y sintiéndose adormilada Berna dejó que la ayudara a subir al carruaje que esperaba en la calle. Cuando se dejó caer en el asiento lanzó un leve grito al darse cuenta de que no estaba sola ya que había alguien sentado junto a ella. No se asuste, Berna, dijo el duque con voz serena. Soy yo. Usted, exclamó Berna. ¿Qué hace aquí? Creí que Tom me había conseguido un carruaje de alquiler. Le dije que yo la llevaría a su casa, contestó el duque, y déjeme decirle, Berna, que me ha costado mucho trabajo encontrarla. ¿Por qué? Porque deseaba encontrarme. Se sentía tan aturdida al haber encontrado al duque junto a ella que solo podía pensar que la presencia de él era imponente. Al mismo tiempo, y aunque no podía explicarse la razón, comprendía que había sido inevitable que él hubiera adivinado su presencia en el salón del mismo modo que ella se había dado cuenta de la suya. ¿Cómo pudo desaparecer de esa manera tan absurda?, preguntó él, cuando sabía que la música de su padre recibiría el reconocimiento que se merece. Mi padre ha muerto. Eso fue lo que pensé. Lo siento mucho. Comprendo lo que debe haber significado para usted. Ella no respondió y después de unos segundos él añadió. Pero estoy seguro que a él le alegraría saber que su genio está siendo aclamado por todos los que escuchan las magníficas composiciones que usted me dio. Es demasiado tarde. ¿Demasiado tarde para qué?, preguntó el duque malhumorado. La música no tiene edad, como bien debe saberlo, y no puedo creer que su padre hubiera querido que el legado que le dejó a la humanidad muriera con él.
Berna desvió la vista del rostro del duque y se quedó mirando fijamente al vacío frente a ella. Bajo la pálida luz de la aurora que comenzaba a despuntar, el duque contempló su perfil dibujado contra la ventanilla del carruaje. Él se encontraba sentado casi de lado para poder verla y advirtió que ella estaba meditando lo que acababa de decirle. Después de un momento ella musitó en un tono vacilante: tal vez estaba equivocada. Y papá hubiera querido que su música hiciera feliz a la gente y la inspirara. Por supuesto, convino el duque. No puedo concebir que usted, siendo húngara, crea que la muerte es el fin de la existencia tanto para su padre como para la música que le ha brindado al mundo. Las palabras del duque fueron una sorpresa, no solo para Berna sino para sí mismo, y cayó meditando en su significado mientras ella se volvió para mirarlo con los ojos muy abiertos. ¿De verdad cree?, preguntó casi en un susurro, ¿que papá vive aún? Su espíritu y su genio no morirán nunca, replicó el duque. Como amante de la música, Berna sabe que estoy diciendo la verdad. Ella juntó las manos y después de una pausa confesó: supongo que he estado tan ocupada odiándolo que no pensé que el espíritu de papá vivía aún. Sabía que usted me odiaba, repuso el duque. Y es por eso, Berna, que he puesto sumo cuidado para evitar que no vuelvan a ocurrir las irregularidades del pasado mientras yo tenga algún control sobre los círculos musicales. Ella no respondió, pero él creyó ver que sus ojos brillaban con un nuevo resplandor. Dentro de 15 días, prosiguió el duque, efectuaré otra audición para composiciones inéditas y espero que concurran muchos de los que fueron rechazados antes, porque tendrá lugar en el salón de música de mi casa de Park Lane. Berna contuvo el aliento. De este modo él se estaba asegurando de que los compositores que presentaran sus obras no tuvieran que pagar por el privilegio de ser escuchados. Me parece una idea magnífica, comentó. Esperaba que pensara así. Quisiera que almorzara conmigo mañana para aconsejarme cómo podría arreglar el salón para acomodar a los solicitantes, y si piensa que sería mejor que todos escucharan las composiciones de los demás o si los autores deberán esperar en otra habitación y presentarse uno por uno ante los jueces. Sin esperar su respuesta, el duque hizo un gesto con las manos y prosiguió diciendo: necesito su consejo para resolver esas preguntas y muchas otras más. No puedo arriesgarme a tener otro fracaso. ¿De verdad me necesita? Por supuesto que necesito su ayuda. Si su padre estuviera aquí se lo pediría a él, pero en vista de lo sucedido usted tiene que colaborar con nosotros para evitar que vuelvan a ocurrir injusticias. Berna apenas podía creer lo que estaba escuchando, pero comprendió que él tenía razón. Estaba tratando de reparar el daño causado por las deplorables circunstancias que ella le había revelado y no podía rehusarse a prestar la ayuda que él solicitaba. Sin embargo, sintió que de nuevo su mundo se desquiciaba con hechos tan inesperados que le resultaba difícil asimilarlos en su totalidad. Comprendió que él estaba esperando su decisión y después de un instante contestó con voz casi inaudible: trataré de ayudarlo si está seguro que lo desea así. Y si de verdad me necesita. La necesito como conocedora musical y especialmente por ser la hija de su padre. A ella le pareció maravilloso escuchar hablar de su padre de esa manera cuando ya había perdido la esperanza de que su talento fuera reconocido. Entonces el duque preguntó con cierta aspereza: ¿cómo pudo rebajarse a tocar en un lugar como el de Kate? Aquellas palabras hicieron regresar a Berna a la realidad desde las nubes en que flotaba ensimismada en el recuerdo de su padre. Tenía que trabajar y tuve mucha suerte de que echaran al pianista por emborracharse. ¿Y cree que ese es el lugar adecuado para tocar la música de su padre?, preguntó el duque. ¿Por qué no me dejó organizarle algo? Ella desvió la mirada y él continuó diciendo: está bien, usted me odiaba, lo comprendo, pero jamás debió prostituir su música y su exquisita habilidad para tocar el piano. Es un crimen contra los ideales que usted y yo poseemos. Berna se turbó ante estas palabras. ¿Cómo puede decirme eso? Tenía que escoger entre aceptar su caridad o morirme de hambre. Eso no es cierto, objetó el duque. El dinero que le di pertenece a su padre y como bien debe saber hay 1000 guineas a nombre de él esperando que vaya a cobrarlas. Tal vez quiera decirme lo que debo hacer con ellas porque no le pertenecen a nadie más que a usted. Ella no respondió y él añadió:
También va a acumularse a su nombre una gran suma de dinero proveniente de las ventas de las composiciones de su padre. Y la imprenta me ha informado que han recibido nuevos pedidos y no se dan abasto para surtirlos. ¿Es eso cierto? ¿No me engaña usted?, preguntó Berna. Sabe que es cierto y es un asunto del que tiene que ocuparse, respondió el duque con firmeza. Deje de pensar en sí misma y piense en su padre. De nuevo permanecieron silenciosos, pero el duque sabía que Berna estaba luchando por contener las lágrimas que asomaban a sus ojos. Él, sin hacer ningún movimiento, se quedó observándola y cuando los caballos se detuvieron frente a la casa de la señora Bates le dijo con voz tranquila: «Mandaré un carruaje a buscarla a las 12:30. Descanse hasta entonces y piense solo que su padre no está muerto, sino que vivirá en los corazones de todos los que escuchan su música del mismo modo que permanece en el corazón de su hija». Sin esperar que ella respondiera, se bajó del carruaje para ayudarla a descender los escalones. Los primeros rayos del sol prestaban al cielo sus destellos dorados y parecían reflejarse en los ojos de Berna. Ella le tendió la mano y el duque la tomó entre las suyas. Y cuando sus miradas se encontraron no hubo necesidad de palabras. Berna estaba consciente que las manos de él vibraban entre las suyas, infundiéndole fuerza y un extraño sentimiento de seguridad. En el instante en que ella retiraba su mano, la puerta de la casa se abrió y apareció el somnoliento Billy, quien siempre estaba alerta hasta que había entrado el último de los inquilinos. «Buenas noches», dijo Berna en un susurro. «Buenas noches», contestó el duque. «Mañana continuaremos hablando. Solo piense en su padre y confíe en mí». El duque se volvió para dirigirse hacia el carruaje y cuando Berna subió los escalones sintió como si caminara en medio de un sueño.